Un ejemplo del descaro de la trama es cómo este oficio 7558 aparece en terrenos transferidos de Bahía de las Águilas a más de 20 personas, donándoles 500 tareas de tierra cada una en un documento que nada tiene que ver con la transacción, como especificamos en el año 2007. Con ese oficio aparecen transferidos terrenos en Bahía de las Águilas. Sin embargo, si tú lees, tú puedes leer, es un pésame, dice, nuestro sincero sentimiento de condolencia con motivo del sentido fallecimiento de don Mario Vallejo, el esposo de aprovechamos la ocasión para expresar a vuestra excelencia que el inesperado deceso de tan distinguido caballero ha consternado nuestro espíritu y nos ha embargado de un inmenso dolor. A expresar nuestro pésame, rogamos al Todopoderoso para que le dé la resignación. No respetaba ni siquiera ese valor. Bien, con nosotros la doctora Laura Acosta, hija de la doctora Piqui Lora. Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí un placer tenerte aquí con nosotros. Y para mí estar aquí. Debió haber sido un momento muy emocionante, no solamente por el reconocimiento que hiciera el presidente de la República ante el foro en que lo hizo, de su madre, de la actuación de su madre, en el rescate de un bien público que había sido socavado por la ambición política, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Qué inspiró a su madre a librar esa lucha como directora del catastro? Porque era entonces directora del catastro, sí, ¿no? Bueno, en realidad no fue un asunto de inspiración, fue simplemente una responsabilidad. En aquel momento, en el año 97, lo que ocurrió era que el gobierno del presidente de la República, Leonel Fernández, su primer mandato, tenía la intención de desarrollar el polo turístico del sur en general. Y entonces, en ese momento, la Dirección General de Catastro Nacional, que dirigía a mi mamá, estaba haciendo un levantamiento de todos los bienes propiedad del Estado en el país entero. Conjuntamente, un trabajo que se hacía de manera conjunta con bienes nacionales, con el IAD, y entonces, en ese momento, se requieren los títulos de propiedad de la zona de Pedernales para saber quiénes son los propietarios ahí de todos los terrenos que están en esa zona. Y de eso se hizo en todas las provincias del país. Y entonces, cuando se les requiere eso a la Dirección de Catastro Nacional, entonces ahí se hace una investigación que ya el IAD, por su lado, que dirigía Wilton Guerrero, estaba haciendo una investigación con respecto a la tarea del IAD en el país entero y una serie de irregularidades que él encontró, porque él fue que recibió la administración del IAD de manos de Jaime Rodríguez Guzmán. Entonces el IAD estaba haciendo un proceso de investigación interno sobre la irregularidad cometida por Jaime Rodríguez Guzmán, y cuando todo eso se conjuga para descubrir el fraude, pero ya ese fraude, quien lo descubrió, el fraude en realidad, fue el Instituto Agrario Dominicano. El abogado que trabajaba en eso era Roger Vitini, que ha colaborado con nosotros en este proceso, y él se descubrió un fraude que incluía no solamente la provincia de Pedernales, sino también otras provincias del país. De hecho, Jaime Rodríguez Guzmán está sometido a la justicia no solamente por el caso Bahía de las Águilas, sino por otras transferencias irregulares en el país. Eso, como el caso Bahía de las Águilas era un fraude inmobiliario tan grande, se comió los otros que eran más chiquitos, pero en realidad él está sometido a la justicia por transferencias irregulares de terreno en otros lugares. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Como ustedes saben, este programa se ocupa de estudiar algunos de nuestros problemas, plantear soluciones y también un poquito analizar cuál de esas soluciones puede ser más factible para poder alcanzar esas metas que nos hemos propuesto. Como todo país, tenemos siempre escollos en el camino y uno no se puede desesperar o frustrar por los escollos. Quisimos invitar de nuevo a Roger Vitini, que ha sido parte importante de ese caso, era consultor jurídico. Y vamos a recordar un poquito una entrevista que tuvimos con él y con el senador Wilton Guerrero hace ya un año, para retomar algunos hilos del tema
y luego retornamos con él aquí en el estudio para un seguimiento del caso de Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas hace 17 años y cita a las personas que iniciaron esa investigación, particularmente a Wilton Guerrero, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que para el momento tenía apenas meses en un cargo nuevo en el Instituto Agrario Dominicano. Lamentablemente, para esta época, hoy día, no podemos entrevistar a una de las protagonistas también de esa lucha titánica para impedir que se repitiera lo que ya se había hecho antes con otras tierras del Estado. La querida e inolvidable Piqui Lora. Pero esta vez en estudio nos acompaña Wilton, que estuvo también en el inicio, o que, mejor dicho, dio inicio al expediente y a quien damos la bienvenida junto a su consultor jurídico de aquella época, Roger Vittini. Gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a usted, Sandy. Para celebrar un poquito el triunfo, ¿verdad? Sí. Recordar eso. Ustedes están igualitos. De ese momento que me acuerdo que nos... Gracias, pero presionar al Ministerio Público para que le diera entrada al expediente. Tuvimos que batallar en el Ministerio Público. Había resistencia para que ese expediente entrara. Por eso es que desde que salimos, las cosas se pusieron en un freezer. La memoria histórica, es bueno que sepamos con cuáles actores contamos y con cuáles no contamos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que lo que ustedes hicieron en ese momento, a mí me consta, como Roger documentaba las cosas, llevaba los papeles, es algo que yo quiero públicamente agradecerle a nombre del pueblo dominicano. Para mí, ustedes, usted, Wilton, Piqui, la hija de Piqui, son personas que han logrado algo de lo que nunca se había logrado. Estamos de vuelta aquí con Roger Vittini. Gracias por estar con nosotros. Gracias por no cejar en este empeño del caso Bahía de las Águilas. Y por favor, si nos actualiza para saber a qué nivel está ahora mismo. Bien, muchas gracias por la invitación. El caso Bahía de las Águilas, como todo el pueblo dominicano conoce, porque es de un alto interés del pueblo dominicano. Y del pueblo dominicano y particularmente de las personas de la región sur, porque trata de terrenos, vocación turística envidiable. Las mejores playas del país están realmente en Bahía de las Águilas. El expediente en este momento está pendiente de ser fallado por el Tribunal Superior de Tierras, luego de que el Tribunal de Tierra de jurisdicción original de aquí del Distrito Nacional produjo una sentencia que esperaba también el pueblo, anulando todos los certificados de títulos que de modo fraudulento se hicieron expedir las personas que pretendieron sustraer, quedarse, robar el patrimonio del pueblo dominicano. Está pendiente de fallo. Recuérdenme el nombre de esa jueza. La jueza Bier. Okay. La jueza Bier, la magistrada Bier, dio una sentencia muy esperada y favorable al pueblo dominicano. Anotando, ¿verdad? Para los que dicen que nada sirve en la justicia. ¿Cómo se sentiría usted si usted es esa magistrada que hizo un esfuerzo para salir y romper con todo lo que estaba amarrando ese caso en contra del pueblo dominicano, y de momento usted ve que hablan de todos los jueces como si fueran iguales? Es injusto hablar de todos los jueces como jueces corruptos. Existen personas honorables en el sistema judicial. Yo puedo mencionar nombres. González Pérez, el magistrado que actualmente está llevando el asunto de estos magistrados que se vieron, Ramón Horacio González Pérez, la magistrada Miriam Germán, el doctor Cano, Julio César Cano, el magistrado Ortega, por mencionar algunos. Y hay muchos que uno no conoce su nombre. Y muchos en los tribunales de menor jerarquía, que son personas honorables. Naturalmente, los corruptos suenan más y hacen más daño, porque están precisamente esperando cada oportunidad para hacer las cosas mal, para enriquecerse, y el país venía por un camino equivocado, porque
cuando se atrapaba a un corrupto, simplemente se le separaba del cargo. El país debe dar ejemplo, como lo está dando ahora, llevando a la justicia y a las cárceles a todo aquel que haya delinquido, haya sustraído el patrimonio del Estado. Y si se trata de jueces, ser más firmes en la sanción y más enérgicos en la sanción, porque ellos están llamados a poner el ejemplo. ¿Cómo es posible que un juez que envía por delitos a simples ciudadanos a las cárceles, 3, 1 año, el tiempo que fuere, sin embargo ellos estaban constituyéndose en peores que esos delincuentes? Entonces, en Bahía de las Águilas pasó eso. Hubo un grupo de personas, entre ellos abogados, notarios y personas de otros niveles, que uno les supone compromisos y seriedad absoluta, que los documentos escritos que tenemos en nuestro poder demuestran todo lo contrario. ¿Cómo así? Bueno, hay un caso, voy a decir específicamente. Yo, como persona que estuvo en el Instituto Agrario Dominicano y elaboré ese expediente, me extrañé, voy a decir algo muy fuerte, cuando, pero con todo el cuidado y la prudencia del lugar, me extrañé que el ex magistrado procurador general de la República, Abel Rodríguez del Orbe, procurara los servicios de un notario público que era parte de la estructura mafiosa de Bahía de las Águilas. Porque aparece como notario esa persona, aparece como comprador y aparece como vendedor en los certificados de título. Pero peor aún, esa firma, ese notario, porque se podría decir, estamos hablando? Porque podría decir el doctor Reyes Acosta, aparece como la persona procurada por Abel Rodríguez del Orbe para firmar el acto de apoderamiento de Carmen Loras Iglesias Piqui. Eso no debió ocurrir. Pero tal vez no sabía que eso... No sabía. Podría decirse. Pero dice un refrán que después que se inventaron las excusas nadie queda mal. ¿Cómo es posible que no sabía si él había ido a buscar los certificados de título y los tenía en su poder? Él debió saber. Porque o lo sabía o fue un descuido muy grande. Es decir, que el mismo señor que estaba investigado participaba en la oficina de investigación como notario. Lo reclamaron como notario. Aquí tengo una relación completa de las actuaciones de ese notario con diferentes personas. Y ese es el notario, casualmente o justamente, que es procurado para ese acto tan importante de apoderamiento para perseguir a los corruptos. Yo aquí veo en la lista que usted tiene que él era comprador y también notario. Era notario, hizo de comprador e hizo de vendedor. Y de diferentes parcelas. De diferentes parcelas dentro del caso Bahía de las Águilas. Pero eso está en los certificados de título. Yo no estoy diciendo nada que no sea público, porque los registros de títulos, conforme a la ley, son públicos. Estoy diciendo lo que aparece en los certificados de títulos. Tal vez no era tan fácil uno darse cuenta. Mire todo lo que le ha tomado a usted hacer un listado, ¿no? En Excel veo aquí, para cruzar los nombres. Exacto. Usted podía ser un excelente periodista de investigación. Es decir, pudo ser, o se puede alegar, que como notario tiene el derecho a notariar. Perfecto. Pero ¿por qué aparece como comprador? ¿Por qué aparece como vendedor? ¿Y por qué buscar a ese precisamente? Para un acto de apoderamiento para perseguir la corrupción. Hay un refrán que dice, nobleza obliga. Es un detalle demasiado llamativo para ser obviado. Aprovechamos para conectar con la pregunta que iniciaba Pablo, recordando las palabras del presidente sobre Bahía de las Águilas y el trabajo que has hecho. Vamos a comenzar por ahí, en este Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo creo, primero que fue un honor para nosotras estar ahí en un día como el 27 de febrero, ¿verdad? Un día de rendición de cuentas del presidente de la República, y que pudiera haber sido incluido ese triunfo como parte de su rendición de cuentas,
que aunque en un acto que a mí me parece contrariamente a lo que plantea mucha gente y planteó después, a mí me parece un acto de desprendimiento, que a sabiendas de que ahí esto se ha avanzado gracias a una voluntad política evidente, reconociera el trabajo de quien materializó y quien logró jurídicamente que ese proceso tuviera éxito, porque en realidad eso es un acto de desprendimiento que yo recibo con humildad, sobre todo porque yo no trabajé ahí sola. Primero, mi mamá tampoco. Ahí ese caso, si ustedes, yo lo he repetido muchas veces, pero ese caso fue descubierto por un grupo de funcionarios, entre los que estaba mi mamá, pero que estaba el que actual senador Wilton Guerrero, que dirigía el IAD, y dentro del IAD el abogado Roger Vittini, que era quien se ocupaba de la investigación dentro del IAD, y quien descubrió el fraude no solamente de Bahía de las Águilas, sino de otros terrenos. Y en el caso particular... Roger Vittini padre. Roger Vittini padre. Sí, en el caso, me imagino, sí. En el caso yo conozco a uno que debe ser el padre. Después de casi 16 años del caso en la justicia, los acusados gozan de libertad condicional bajo fianza. Y este jueves, la comisión designada desde hace 2 meses por el presidente de la República, Danilo Medina, para evaluar este caso, compuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, Turismo y otros funcionarios, dio a conocer la posición del gobierno ante el conflicto. En el plan de desarrollo turístico que hizo el Ministerio de Turismo, no se toca una sola pulgada de las áreas protegidas. Una pulgada de las áreas protegidas no se toca. El Estado dominicano aspiraba a que se desconociera en su totalidad estas transferencias y quedara entonces quedaran estos terrenos como patrimonio exclusivo del Estado. Por eso entonces se realiza un acto de transacción que le permite a ambas partes abandonar la litis. Y la solución resultó ser pagarle a los que poseen esos títulos. Los titulares de certificados de títulos obtendrán el 45% de los valores que resulten de la inversión de estos terrenos, y el Estado dominicano obtendrá el 55% de esos valores. Llama la atención que la comisión no haya dado información referente de cuántas personas es que van a llegar a un acuerdo, cuáles son los supuestos títulos buenos y malos, de qué cantidad de dinero implicaría este acuerdo al Estado dominicano, si definitivamente el Estado desiste con el acuerdo de todo proceso legal. Esa parcela fue saneada y estaba a nombre del Estado, y está a nombre del Estado dominicano. No había particulares, no hubo asentamientos. Fue porque, como tiene una vocación turística por las playas excelentes, vivos desde Santo Domingo, personas orquestadas, Asociación de Malhechores de Santo Domingo, buscaron nombre, buscaron testaferros, cédulas que no coinciden con los nombres, y la cédula es lo que identifica al individuo, no el nombre. Sustraen el patrimonio, ponen en principio un supuesto parcelero que luego lo transfiere a ellos y a veces a alguien antes que ellos, para luego ellos presentarse como terceros adquirientes de buena fe y a justo título. Yo no creo que fue la ineficiencia de la justicia solamente. O sea, la justicia quizás no fue todo lo rápido, expedita que fuera, pero hay que tomar en cuenta la cantidad de abogados que estaban envueltos en el proceso. Lo cierto es que yo desde el principio le di una orden por escrito al registrador de títulos de Barahona, que era el competente para la expedición de su certificado de título, que no inscribiera ni hiciera absolutamente ningún movimiento con nada que tuviera que ver con esos procesos
y con los terrenos de Bahía de las Águilas. Vuelva a lo del IADE, pero ven acá, si él tiene una... Contactamos a uno de los abogados de 3 de las personas, de las cientos que existen, que hoy día reclaman que fueron beneficiados con la reforma agraria, quien defiende el derecho de su cliente a reclamar las tierras que se le entregó para fines agrícolas. Cuando le cuestionamos de qué sembraban sus clientes, esta fue la respuesta. En esa zona lo que se da es simple y llanamente arbusto y condiciones lamentables. Ahora yo te pregunto, ¿fue culpa mía de que le dieran unos terrenos no aptos para el cultivo? Digo yo, pregunto yo, ¿es culpa mía? O si tú me dijeras, no, fue que se lo dieron a personas que no son de Pedernales. Pero vuelvo al hecho, si eso se hizo mal, ¿por qué esperar 15 años o 10 años? Sabemos de quién es la culpa, por supuesto, pero su cliente no puede alegar ignorancia tampoco. La Constitución de la República establece que la ley es conocida por todo el mundo. Y la ley de reforma agraria prohíbe la compra y venta de terrenos que procedan de asentamientos campesinos. No hubo asentamientos, no son campesinos, no pueden alegar ningún aspecto de derecho a su favor.